Bien, continuando con el desarrollo de la materia, vamos a hablar sobre sistemas electorales y de igual forma vamos a tomar un país de la, vamos a tomar un país para realizar un comparativo entre los sistemas electorales de este y de Colombia. Para hablar del tema, entonces iniciamos con los sistemas electorales que se practican hoy en día. Hay un sistema que se denomina mayoritario. En este sistema electoral, pues básicamente implica que el candidato que obtenga mayor cantidad de votos, pues es quien gana las elecciones eh, en la que se ha suscrito, sea sea por presidencial, asambleas, consejos, etcétera. Es decir, que quien obtenga la mayoría da como resultado el que obtiene la victoria ante los contendores en la disputa por el poder. Bien, dentro del sistema electoral mayoritario encontramos diferentes modalidades. Una de ellas es el sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales. Para aclarar, que sea uninominal indica que básicamente se disputa por un puesto. Em, y aquí no es necesario tener la mayoría absoluta de los votos, solo con obtener más votos que el resto de los contendores se gana, el escaño. Otro, Otra modalidad es el sistema absoluto en circunscripciones uninominales. En este es conocido también como el balotage o la famosa segunda vuelta. Aquí el único miembro que es elegido para conformar el cargo debe obtener la mayoría absoluta de los votos. Eso implica que al existir la figura de la segunda vuelta, mm, pues los contendores que obtengan determinado porcentaje de votos ingresan o deben nuevamente disputarse el escaño en una segunda vuelta. Básicamente siempre ocurre que son los dos que más obtienen votos, ingresan a este tipo de sistema del balotaje. Otro sistema mayoritario que se denomina de fórmula combinada. Este sistema también es conocido como el segmentado, donde una parte es elegida mediante la fórmula proporcional y otra parte es elegida mediante la fórmula mayoritaria. Es decir, que de forma separada se determinan los escaños a cubrir, que básicamente en el análisis y en el estudio que realizamos ante Colombia y el país que analizamos, en este caso es El Salvador, pues se, ellos trabajan bajo este modelo de sistema mayoritario de fórmula combinada, donde establecen tanto el sistema mayoritario como el sistema proporcional. Bien, en cuanto al sistema proporcional, él significa que el número de escaños que se asignan a un partido debe ser proporcional a sus votos. Es decir, que de acuerdo al tamaño de la circunscripción de su región, y la cantidad de los habitantes que tengan, asimismo, pues se, se le establece la cantidad de escaños que puede llegar a cubrir. Bien, aquí toma en cuenta los porcentajes de los votos que obtienen los partidos políticos en determinada zona o su circunscripción, y estos porcentajes de los votos obtenidos por los partidos determinan el número de escaños que obtendrá cada partido. Es de resaltar que este sistema garantiza la participación y la inclusión de los partidos minoritarios, de las minorías, eh, eh, facilitando pues una representación diversa dentro del
la participación política de cada país. Pero de igual forma, pues también tiene sus desventajas cuanto a la reelección de sus representantes. Eh, Estos son elegidos dependiendo de las decisiones de liderazgo del partido. Eh, los representantes, pues, obviamente por estas condiciones tienen a tomar decisiones que favorezcan a los intereses del partido y muchas veces eh, no favorecen a la respectiva circunscripción, otorgando lógicamente mucho poder a los partidos minoritarios que obstaculizan a los partidos de mayor tamaño. En este sistema también existen diferentes métodos. Tenemos métodos de cuotas y restos y métodos de divisores. Dentro de los métodos de cuotas y restos hay eh, un método que se denomina de renta mayor o el método de Hamilton. Se indica que es el más importante y aquí pues básicamente hablan sobre una fórmula que establecen el número de escaños a repartir sobre la totalidad de votos del partido que tiene derecho a la participación. El método de visores, hay varios acá, hay uno que se representa que es el de Hunt. Básicamente pues donde cada uno de ellos se redondean los resultados de aplicar al factor de votos, que normalmente no resultan en cantidades enteras. Entonces ellos lo que hacen es, en este método, se establece una barrera en cada intervalo de números entre dos enteros consecutivos. Un ejemplo que por el número de votos dentro del intervalo del punto 1 establecen la barrera en el valor de punto 5. Si es punto 2 establecen la barrera 1.5, es decir, como una proximidad. Como, esto significa que en el que una cantidad esté por debajo de 0,5, pues se aproxima al 0, se redondea al 0. Si está entre 0,5 y 1,5 se aproxima al 1 y así sucesivamente. Bien, dentro del desarrollo del segundo punto, a explicar cómo se implementa cada uno de estos sistemas electorales dentro de los países, dentro de Colombia y dentro de El Salvador. Bien, iniciamos con El Salvador, dando un poco de amplitud a su contexto. Es un gobierno, El Salvador tiene un gobierno republicano, democrático y representativo. Este país está compuesto por 14 departamentos y 262 municipios. Tiene una asamblea unicameral que es elegida bajo el voto universal. Dentro de la circunscripción nacional se participa para presidenciales y diputados para el Parlamento Centroamericano o Parlacen. De igual manera, el departamental se participa para la Asamblea Legislativa y Municipal y dentro de la circunscripción municipal para los consejos respectivamente. En este país se implementan ambos sistemas. Para los presidenciales aplica la votación de mayoría absoluta que ya la explicamos, o balotage. Aquí el ente regulador, que es el Tribunal Supremo Electoral, en dado caso de que no se obtenga, no haya votación absoluta, pues deberá convocar nuevamente elecciones entre los dos contendores que más obtuvieron votos. En cambio que para la Asamblea Legislativa su elección sí se realiza empleando el sistema de representación proporcional, dándole participación a las minorías. Este es introducido en el país en 1964, donde le permite el acceso a la oposición al órgano legislativo que pues estuvo por muchos años bajo el poder del partido oficial. Mientras que en Colombia siendo una república presidencialista democrática, esta está compuesta por 32 departamentos, un distrito capital y 1120 municipios. El gobierno está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, que ya lo hemos visto, dentro de la circunscripción nacional para elecciones presidenciales, y los miembros del Senado dentro de la circunscripción departamental se vota para que representantes a la Cámara, a asambleas departamentales y gobernadores.
y dentro de la circunscripción municipal se vota para los consejos municipales y las alcaldías. Se implementan, como les indicamos, también ambos sistemas electorales, el sistema mayoritario para presidenciales, alcaldes y gobernadores, y el sistema de representación proporcional para la rama legislativa, congresos, asambleas y consejos municipales, congreso, asamblea departamental y consejos municipales. Esta fue implementada después de la Constitución del 91, donde se iniciaron, pues hubo mucha participación de muchos partidos, porque pues básicamente los que tenían o los que se rotaban el poder era el Partido Conservador y Liberal. Dentro de las elecciones, ¿cómo se realizan las elecciones en cada país? Bien, en El Salvador, pues estas, como ya lo mencionamos, son vigiladas por el Tribunal Supremo Electoral. Este es un organismo colegiado que es el encargado de garantizar la transparencia de las votaciones. Estas generan confiabilidad en el sistema electoral. Este tribunal está compuesto por 5 magistrados principales y 5 suplentes para un total de 10 personas que son los que hacen, velan por el correcto funcionamiento durante las elecciones. Cuando se realizan elecciones presidenciales, aquí se realizan cada 5 años. De igual forma, tanto para presidenciales como para el Parlamento Centroamericano. Dentro del Parlamento Centroamericano participan por 20 escaños, 20 diputados y 20 suplentes. Y es importante resaltar que este Parlamento Centroamericano aquí trabajan por la integración regional de los estados centroamericanos. Estos también están por 5 años. Para realizar las legislativas y municipales están compuestas por 48, las legislativas están compuestas por 84 diputados y de igual número de suplentes. Y en las municipales, pues la componen el alcalde, un síndico, 2 regidores, 4 suplentes, y estos están los suplentes para sustituir en caso de que hayan algún tipo de ausencias. Mientras que el sistema proporcional se realiza de acuerdo al último censo nacional, si es el caso de que llegue a faltar para ocupar algunos escaños. Bien, el Consejo Nacional Electoral, en cambio, en Colombia es nuestro organismo autónomo e independiente, y junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil son los que realizan el control de las elecciones en el país. Este está compuesto por 9 magistrados. Quien los dispone es el Congreso de la República por un periodo de 4 años. Es el encargado, como ya le indicamos, de organizar las elecciones, velar por el cumplimiento de las normas electorales que están establecidas. En el caso colombiano, las presidenciales se realizan cada 4 años. De igual forma, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se realiza el balotaje. De igual manera, para Senado y Cámara de Representantes se realiza cada 4 años. Aquí se utiliza el sistema proporcional denominado de Hunt. Y aquí pues lo que se busca es que el umbral para el Senado es el del 3%. El Congreso lo componen 108 senadores y dentro de la Cámara de Representantes hay 188 representantes. Tienen iguales responsabilidades y de igual forma facultades para desarrollar su misionalidad de elaborar las leyes. En el caso de la circunscripción departamental, se establece para la Cámara y circunscripción nacionales para Senado. En la Asamblea Departamental, estas están conformadas por no menos de 11 y no más de 31 diputados, son elegidos por voto directo dentro de la circunscripción departamental, al igual que el gobernador del departamento. Y finalmente y de igual forma cada 4 años. Y por circunscripción municipal se elige al alcalde y al consejo municipal
y estos no deben de ser menos de 7 ni mayor a 21 miembros dependiendo de la población respectiva en las regiones y también están por 4 años. Saludos a todos los compañeros y profesores de la universidad. Para continuar con el tema, voy a explicar sobre los mecanismos que se emplean en las elecciones de El Salvador y de Colombia. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en el decreto número 413, en su título 2, en el capítulo 2, define las circunscripciones territoriales electorales de los niveles nacional para las candidaturas presidenciales y el Parlacén, que es el Parlamento. Y también define la circunscripción departamental para escaños de la Asamblea Legislativa y municipal para cubrir los concejales. A nivel territorial se eligen presidente y diputados al Parlacén por un lapso de 5 años, y en el nivel departamental se conforma por circunscripciones electorales de los 14 departamentos con un mínimo de 3 diputados con sus respectivos suplentes. Se dispone de un cociente nacional con el sistema proporcional y tanto diputados a la Asamblea como concejales municipales están en los cargos por un tiempo de 3 años. En el caso de Colombia, las circunscripciones territoriales están definidas por el artículo 176 de la Constitución de la Política de Colombia, en el cual se define cada departamento y distrito capital de Bogotá conformará una circunscripción territorial. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. A nivel nacional, cada departamento y el distrito capital de Bogotá conforman una circunscripción territorial para las elecciones del presidente y del Congreso. A nivel regional y provincial, la circunscripción territorial está conformada por el departamento y sus respectivos municipios. Para las elecciones de gobernador, alcalde, asamblea de representantes y consejo municipal, las candidaturas están determinadas por los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, que pueden inscribir candidatos para las elecciones de cargos públicos. Y también cabe mencionar que el presidente, en el caso del presidente, existe la segunda vuelta. Y para los cuerpos colegiados se utiliza el sistema Dijon, un método de representación proporcional. En la siguiente pregunta es cómo influye el sistema electoral en los sistemas de partidos de El Salvador y Colombia. El sistema electoral de El Salvador influye significativamente en su sistema de partidos, su forma organizativa y representativa de los ciudadanos, en razón que por una parte con lo de referente al sistema de representación proporcional, que se ejecute en la elección de diputados de la Asamblea empleando la fórmula del cociente electoral, que básicamente se orienta a la estabilización del sistema de partidos, obligando a los partidos de minoría a lograr alcanzar un número determinado de votos para poder obtener un escaño. Por otra parte, en lo que respecta a las elecciones presidenciales, estimula a los partidos a formar coaliciones en busca de ampliar su apoyo y electorado. Esto afecta claramente la competencia política y la representación de los ciudadanos. En el caso de Colombia, el sistema de representación proporcional influye en la rama legislativa, causando de manera indirecta que el sistema de partidos de Colombia se consolide como multipartidista, debido a que todos los grupos de interés tienen más posibilidades de alcanzar la representación en los cargos públicos a través de la creación de un partido nuevo, sin necesidad de unirse a los partidos existentes. Y el escrutinio mayoritario de 2 vueltas favorece también al multipartidismo. En este caso, los partidos tienden a la multiplicidad en la primera vuelta y a la formación de alianzas en la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en este caso. Esto fue todo nuestro contenido. Espero que sea de su agrado.